Doctor Carlos Chica, buenas noches, compañeros, buenas noches. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes un tema acerca del derecho civil en nuestra materia, que es concerniente a obligaciones. Compañeros, el día de hoy vamos a tocar el tema que es los presupuestos objetivos y subjetivos de la responsabilidad civil dentro de nuestra clase magistral de nuestra unidad número 4. El trabajo de hoy es realizado por el compañero Lenin Toledo, la compañera Mayra León, el compañero Cristian Toledo, quien les habla, y la compañera Lucía Delgado. Vamos a ir tomando entonces ahora cada uno de los temas que vamos a ir tomando. Me avisan, compañeros, si es que se está moviendo porque no puedo bajar, déjenme ver si puedo bajar al cuadro. Me avisan. Listo, sí, sí, sí. Ahorita estoy viendo, ya puedo visualizar el cuadro de la manera como tenemos predeterminada. Estimado doctor, buenas noches. Mi nombre es Cristian Toledo. Voy a comenzar con la exposición acerca de la clase magistral número 4. Yo le voy a hablar acerca de los presupuestos de la responsabilidad civil según nuestro derecho civil dentro del Código Civil. La responsabilidad civil es un instituto jurídico que tiene como finalidad reparar los daños causados por la acción u omisión ilícita. Para que esta responsabilidad se configure, deben recurrir ciertos elementos o presupuestos a los cuales han sido analizados tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de nuestro país. A continuación, voy a detallar, estimado doctor, los principales presupuestos de la responsabilidad civil. Número uno, tenemos la existencia de acreditación de un daño causado. Es el primer presupuesto de la existencia de un daño o un perjuicio cierto y determinado. Este daño puede ser material, patrimonial o moral. Extrapatrimonial, según nuestra doctrina de jurisprudencia, el daño debe ser acreditado por quien lo alega, ya sea mediante pruebas documentales o testimoniales o periciales. En el segundo punto tenemos la antijuricidad del daño, donde el daño debe haber sido causado por una acción o una omisión ilícita. Esto implica que el acto o conducta que originó el daño debe ser contrario a la ley o a las normas dentro de nuestro derecho. En el punto 3 tenemos la existencia de un factor de atribución de una responsabilidad donde este presupuesto implica que debe existir una relación entre el autor del daño y la persona que ha causado el daño. En otras palabras, debe ser un factor que permita atribuir la responsabilidad al causante del daño. En el punto número 4 tenemos el nexo causal, donde debe existir una relación causal adecuada entre el acto u omisión antijurídica del daño causado. ¿Qué significa esto? Que el daño debe ser la consecuencia directa o indirecta dentro del acto ilícito. En el punto número 5 tenemos la culpabilidad, que solamente se da en algunos casos. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual, se requiere la presencia de culpa como elemento indispensable para su configuración. La culpa debe ser demostrada o preexistente. Voy a hacer una pequeña conclusión en donde la configuración de la responsabilidad civil exige la concurrencia de los presupuestos mencionados anteriormente. Estos elementos son esenciales para poder garantizar y que se respeten los derechos fundamentales que se establecen dentro del equilibrio de las partes involucradas en un conflicto. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual? La responsabilidad civil puede calificarse en dos tipos principales. Número uno, la que es contractual, y número dos, la que es extracontractual. A continuación, voy a detallar cada uno de sus presupuestos y, por supuesto, las diferencias que existen entre cada uno de ellos. Número uno, la responsabilidad civil contractual es la responsabilidad que surge del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato válido. Los presupuestos para su configuración son
establecer la existencia de un contrato válido, debe haber un acuerdo previo entre las partes para que establezcan la obligación en los diferentes derechos. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, el causante debe haber incumplido alguna de las obligaciones asumidas dentro de este contrato. El daño o perjuicio cierto y determinado es el incumplimiento. Debe haber causado un daño. Este puede ser material o moral para nuestra víctima. Dentro del vínculo causal entre el incumplimiento y el daño, debe existir una relación directa entre el incumplimiento del contrato y el daño que ha sufrido la persona. Número dos, la responsabilidad civil extracontractual es la responsabilidad civil que surge de acciones u omisiones ilícitas que causen daños a terceros, sin necesidad de existir un vínculo jurídico previo entre las partes. Los presupuestos para su configuración son los siguientes. El número uno, la existencia de un daño o perjuicio cierto y determinado, similar al contractual, debe haber una lesión en un interés jurídicamente tuteleado. En la acción u omisión lícita, el daño debe ser causado por una conducta contraria a la ley o a las normas dentro de nuestro derecho civil, y en el caso del nexo causal adecuado, debe existir una relación directa entre la acción u omisión ilícita dentro del daño sufrido. Y en el último punto tenemos la culpabilidad. Esta solo se da en algunos casos. En el caso de que la responsabilidad extracontractual subjetiva se requiere y la presencia de la culpa del elemento tiene que ser indispensable. Esto es todo cuanto yo puedo aportar la noche de hoy. Estimado doctor, le voy a dar paso a mi compañera Mayra León. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, estimado abogado. En esta ocasión voy a hablar un poquito más sobre las diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Y también vamos a hablar sobre los presupuestos de la responsabilidad civil, daño, hecho lícito, factor de atribución y nexo causal. Para entender la responsabilidad civil, esta se clasifica en dos tipos principales, la contractual y la extracontractual. En la responsabilidad civil contractual surge del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato válido. El daño se origina en la relación jurídica previamente establecida entre las partes mediante un acuerdo. Los requisitos para que exista esta responsabilidad civil contractual, tenemos la existencia de un contrato válido, incumplimiento de una de las partes, daño o perjuicio derivado de dicho incumplimiento. Un ejemplo, si una empresa de construcción no finaliza una obra en el plazo acordado, está incumpliendo el contrato y debe responder por los daños causados. La responsabilidad civil contractual exige la existencia de un contrato válido entre las partes. Este vínculo jurídico es esencial para configurar la responsabilidad. La responsabilidad civil contractual no siempre es necesaria la culpabilidad como elemento indispensable. En algunos casos puede ser objetiva, es decir, basta con demostrar el incumplimiento del contrato. Respecto a la responsabilidad civil extracontractual, esta surge de acciones u omisiones ilícitas que causan daños a terceros sin necesidad de existir un vínculo jurídico previo entre las partes. Los requisitos son de que exista un daño, la relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño, culpa o negligencia del responsable, excepto en casos de responsabilidad objetiva. Un ejemplo, podemos decir, si una persona provoca un accidente de tráfico por conducir de manera imprudente, debe indemnizar a los afectados aunque no tenga un contrato con ellos. La responsabilidad civil extracontractual no requiere un vínculo jurídico previo entre las partes. El daño puede ser causado por cualquier persona o cualquier otra, siempre que se cumplan los demás requisitos.
responsabilidad civil extracontractual en su forma subjetiva, es esencial la presencia de culpa, o sea, el dolo o negligencia como elemento indispensable para su configuración. Concluimos que la responsabilidad civil contractual y extracontractual tiene diferencias significativas en cuanto a su origen, requisitos y alcance, mientras que la contractual se fundamenta en el incumplimiento de un contrato válido. La extracontractual surge de acciones u omisiones ilícitas que causan daño a terceros sin necesidad de un vínculo jurídico previo. También vamos a hablar sobre el tema de los presupuestos de la responsabilidad civil, daño, hecho lícito, factor de atribución y nexo causal. La responsabilidad civil es un instituto jurídico que tiene como finalidad reparar los daños causados por una acción u omisión ilícita. Para que esta responsabilidad se configure, deben concurrir ciertos elementos o presupuestos, los cuales han sido analizados tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ecuatoriana. A continuación vamos a detallar 4 presupuestos esenciales junto con unos ejemplos prácticos. Primero, la existencia y acreditación de un daño causado. El primer presupuesto es la existencia de un daño o perjuicio cierto y determinado. Este daño puede ser material, puede ser patrimonial o moral, extrapatrimonial. Según la doctrina y la jurisprudencia, el daño debe ser acreditado por quien lo alega, ya sea mediante pruebas documentales, testimoniales o periciales. Un ejemplo, un accidente de tránsito causa lesiones físicas a una persona y daños materiales a su vehículo. El afectado debe acreditar estos daños mediante informes médicos y peritajes técnicos. 2, tenemos el hecho ilícito. El hecho ilícito implica que el daño debe haber sido causado por una acción u omisión contraria a la ley o a las normas de derecho. Este elemento es esencial para configurar la responsabilidad civil. Un ejemplo, podemos decir que un conductor que excede el límite de velocidad establecido por la ley provoca un accidente que causa daños a terceros. La excesiva velocidad constituye un hecho ilícito. 3, el factor de atribución de responsabilidad. Este presupuesto implica que debe existir una relación entre el autor del daño y el daño causado. En otras palabras, debe haber un factor que permita atribuir la responsabilidad al causante. Un ejemplo, en un accidente laboral, el empleador puede ser considerado responsable si no cumplió con las medidas de seguridad necesarias para proteger a sus trabajadores. Y 4 y último es el nexo causal adecuado. Aquí debe existir una relación causal adecuada entre el acto u omisión ilícita y el daño causado. Esto significa que el daño debe ser consecuencia directa o indirecta del acto ilícito. Un ejemplo, un médico que realiza una cirugía negligente causa complicaciones al paciente. El nexo causal establece que cuando se demuestre que las complicaciones son resultado directo de la negligencia médica. Para concluir, la configuración de la responsabilidad civil exige la concurrencia de los 4 presupuestos mencionados anteriormente: daño, hecho ilícito, factor de atribución y nexo causal adecuado. Estos elementos son esenciales para garantizar que se respeten los derechos fundamentales y se restablezca el equilibrio entre las partes involucradas en un conflicto. Ese es mi aporte, estimados compañeros. Doy paso a mi compañero Lenin. Muchas gracias, compañera. Estimado doctor, compañeros, muy buenas noches. Para mí es un gusto tomar la palabra como tercer expositor de esta clase magistral. En esta ocasión abordaré el tema de presupuestos de responsabilidad civil subjetiva y objetiva. Sin más preámbulos, voy a dar inicio a la exposición, esperando que sea de interés y aporte a nuestra formación académica. Los presupuestos de responsabilidad civil subjetiva es aquella que exige la presencia de culpa, dolo, impunidad y causalidad objetiva como elementos indispensables para la configuración.
A continuación detallaré los aspectos más relevantes de cada uno de estos elementos. La culpa es un elemento esencial en la responsabilidad civil subjetiva. Hace referencia a la imprudencia, negligencia o ineptitud con la que una persona actúa, causando daño a otro. La culpa puede ser demostrada o persistente. La podríamos definir como la que ocurre cuando el agente causa un daño sin el propósito de hacerlo, pero obrando con imprudencia, negligencia o imperencia. Ejemplo, si un conductor que no respeta las señales de tránsito y provoca un accidente, su conducta imprudente constituye la culpa. 2. El dolo. El dolo implica que el agente, desde el acto de sus consecuencias y con su normalmente predecibles, es decir, el daño es intencional. Lo podemos dar un ejemplo como una persona que roba un vehículo sabiendo que causará daño a la víctima. Su intención de causar daño constituye un dolo. La impunidad. En el contexto de la responsabilidad civil subjetiva, la impunidad no es un presupuesto directo, pero sí influye en la determinación de la culpabilidad o dolo. La impunibilidad puede referirse a la ausencia de sanciones o consecuencias legales por parte del causante. Ejemplo, el empleado que realiza una acción negligente sabiendo que no será sancionado por su jefe. Esto podría agravar su responsabilidad por culpa. ¿Y qué es la causalidad subjetiva? Esta hace referencia a un vínculo causal entre el acto u omisión ilícita y el daño causado, considerando las circunstancias subjetivas del agente, como su intención o su negligencia. Ejemplo, un médico que realiza una cirugía negligente causa complicaciones al paciente. El nexo causal se establece cuando se demuestra que las complicaciones son resultado directo de la negligencia médica. Podríamos concluir que la responsabilidad civil subjetiva exige una concurrencia de elementos como culpa o dolo, daño cierto y determinado, y un vínculo causal adecuado entre el acto ilícito y el daño causado. Estos elementos son esenciales para garantizar que se respeten los derechos fundamentales y se restablezca el equilibrio entre las partes involucradas en un conflicto. Posterior, haré referencia a los presupuestos de responsabilidad civil objetiva. Esta es aquella que se configura sin necesidad de demostrar culpa o dolo por parte del causante. Este tipo de responsabilidad, los elementos esenciales son el hecho lícito, el daño y la relación causal objetiva. El hecho lícito implica que el daño puede ser causado por una acción u omisión que, si en misma no es ilícita, sin embargo, si esta acción u omisión genera un daño a terceros, puede configurarse la responsabilidad civil objetiva. La podríamos definir como el hecho lícito de una conducta que no viola directamente la norma jurídica, pero puede generar un daño a terceros. Ejemplo, un propietario de un perro que muerde a una persona. La tendencia del perro no es ilícita, pero si esta causa daño a terceros, puede configurarse la responsabilidad objetiva. ¿Qué es el daño? El daño es un elemento esencial en el cual, en cualquier tipo de responsabilidad civil, en el caso de la responsabilidad objetiva, el daño debe ser cierto y determinado. Este puede ser material, patrimonial o moral extrapatrimonial. Debe ser acreditado por quien lo alega mediante pruebas documentales, testimonios o pericias. Ejemplo, un accidente causado por un vehículo que provoca lesiones físicas a una persona y daños materiales a su propiedad. 3. La relación de causalidad objetiva. La relación causal objetiva establece que el daño debe ser consecuencia directa o indirecta del hecho lícito. Este nexo causal
no requiere la presencia de la culpa o dolo. La causalidad objetiva se refiere al vínculo entre lícito y el daño causado, sin necesidad de demostrar intención o negligencia. Ejemplo, si un edificio colapsa debido a un terremoto y causa daños a las personas y propiedades cercanas, aunque el terremoto no es una acción humana, el propietario del edificio puede ser responsable si no cumplió con las normas de construcción adecuadas. En conclusión, la responsabilidad civil objetiva exige la concurrencia de elementos como el hecho lícito, un daño cierto y determinado, y una relación causal objetiva entre el hecho y el daño causado. Estos elementos son esenciales para garantizar que se respeten los derechos fundamentales y se restablezca el equilibrio entre las partes involucradas en el conflicto. Estimado doctor Carlos Chica, compañeros y compañeras, con esto concluyo mi intervención sobre los presupuestos de responsabilidad civil subjetiva y objetiva, esperando haber aportado de manera clara y precisa en el análisis de este importante tema. Agradezco su atención y doy paso a mi compañera para que culmine con la exposición. Lucy. Buenas noches, estimado doctor Carlos Eduardo Chica. Buenas noches, compañera, compañeros. Buenas noches. Hoy voy a abordar el tema aplicaciones de la responsabilidad civil subjetiva y objetiva en diferentes sistemas. La responsabilidad civil puede clasificarse en subjetiva y objetiva, dependiendo los elementos que sean necesarios para su configuración. A continuación se detallan las principales aplicaciones de cada tipo en diferentes sistemas jurídicos. La responsabilidad civil subjetiva. La responsabilidad civil subjetiva exige la presencia de culpa o dolo como elementos indispensables para su configuración. Este tipo de responsabilidad es más común en sistemas jurídicos que priorizan la voluntad y la atención del causante. También podemos decir que la responsabilidad subjetiva es aquella que se atribuye a una persona en función de su intención, conciencia y voluntad al realizar la acción, independientemente del resultado objetivo. Que ésta haya tenido, se centra también en evaluar el estado mental del individuo y su capacidad para prever las consecuencias de sus actos. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo de la responsabilidad subjetiva, un conductor que maneja bajo los efectos de alcohol y causa un accidente es subjetivamente responsable porque decidió conscientemente conducir en ese estado, anticipando el posible riesgo. También tenemos un médico que a pesar de seguir todos los protocolos correctamente, no logra salvar a un paciente en estado crítico, no tiene responsabilidad subjetiva. Si actuó con la debida diligencia y conocimiento. Entonces, también tenemos otro ejemplo. Un estudiante que copia un examen es subjetivamente responsable. ¿Por qué? Porque tiene la intención una intención de engañar, aunque nadie lo descubriera, pero ya está engañando. Entonces, hay la existencia de la responsabilidad subjetiva. Un niño pequeño que rompe un objeto valioso tiene menor responsabilidad subjetiva debido a su limitada capacidad para comprender las consecuencias de sus actos. También puedo decir que una persona que comete un delito en estado de alteración mental severa puede tener reducida su responsabilidad subjetiva según los sistemas legales, pues su capacidad
de discernimiento estaba comprometida. La responsabilidad subjetiva, estimado doctor, es fundamental en sistemas jurídicos y éticos. ¿Para qué? Para determinar el grado de culpabilidad y las consecuencias apropiadas para cada acción. Se puede aplicar en accidentes de tránsito, es decir, en muchos sistemas jurídicos, los accidentes de tránsito son analizados bajo el prisma de responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, si un conductor excede el límite de velocidad y provoca un accidente, su conducta imprudente constituye culpa. Entonces, también podemos decir una negligencia médica en casos donde un médico realiza una cirugía negligentemente y causa complicaciones al paciente. Se configura la responsabilidad subjetiva si se demuestra que el médico actuó con su negligencia. También podemos decir, estimado doctor, recalcando que mi compañero dijo que la culpa es un concepto jurídico y moral que se refiere a la responsabilidad de una persona por un acto dañoso o perjudicial causado por negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de normas, a diferente del dolo, intención deliberada de causar daño. La culpa implica que el daño se produjo sin intención directa, pero como resultado de todo haber observado el cuidado o la diligencia debida. En el ámbito jurídico, la culpa tiene varios elementos: un comportamiento negligente, imprudente o impérito. También la previsibilidad del daño, aunque no fue previsto, ausencia de intención directa de causar el daño, relación causal entre conducta culposa y el daño ocasionado, como por ejemplo la culpa, un conductor que distraído por usar el teléfono choca contra otro, un médico que comete un error en procedimiento, no seguir los protocolos establecidos, un comerciante que no coloca señales de piso, por ejemplo, el piso mojado, y un cliente sufre una caída, un profesor que no supervisa adecuadamente a los estudiantes durante una excursión, resultado en un accidente. También la culpa también tiene una dimensión psicológica como sentimiento de responsabilidad, remordimiento o pesar para haber transgredido normas éticas y morales o por haber causado daño, incluso cuando no existe responsabilidad legal. Para que exista la responsabilidad subjetiva, tiene que concurrir los siguientes elementos fundamentales, mi estimado doctor. Conducta voluntaria. Debe existir un acto u omisión realizado con voluntad libre. Elemento psicológico debe haber, ya sea dolo, intención deliberada de causar daño, culpa, negligencia, imprudencia o impericia, imputabilidad. La persona debe tener capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de determinarse conforme a esa comprensión. Esto implica madurez mental, salud mental suficiente. También tenemos la conciencia de antijuricidad, conocimiento o posibilidad de conocer que la conducta viola el ordenamiento jurídico, exigibilidad, la conducta diferente que en las circunstancias concretas se pudiera esperar razonablemente que la persona actuara de manera distinta, ausencia de causas de justificación, que no existen circunstancias que eliminen la responsabilidad como legítima defensa, estado de necesidad, etcétera. La responsabilidad subjetiva, por tanto, no se limita a la simple causalidad entre acción y resultado, sino que analiza el aspecto interno o psicológico de la conducta del sujeto. Mi estimado doctor, la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva se considera sin necesidad de demostrar culpa o dolo
por parte del causante. Este tipo de responsabilidad es más común en sistemas jurídicos que priorizan la reparación del daño causado. La responsabilidad subjetiva es aquella que se atribuye a una persona en función de su intención, conciencia y voluntad al realizar una acción independientemente del resultado objetivo que ésta haya tenido. Se centra en evaluar el estado mental del individuo y su capacidad para prever las conciencias de sus actos. Para que exista la responsabilidad objetiva, estimado doctor, deben concurrir los siguientes elementos. Relación causal directa. Debe existir un vínculo claro entre la acción u omisión y el daño producido. Ausencia de análisis de culpabilidad. No se requiere probar dolo ni culpa, negligencia o intención. Actividad, situación de riesgo. Generalmente está asociada a actividades peligrosas o que implican un riesgo inherente. Existe el daño concreto. Debe haberse producido un perjuicio real y verificable. Tipificación legal debe estar expresamente establecida en la ley para los casos específicos donde se aplica. Una persona jurídicamente obliga a responder a alguien que por su posición, propietario, fabricante, guardián, etcétera, se debe asumir la responsabilidad. Las actividades industriales en materia ambiental, la responsabilidad objetiva es ampliamente aplicada debido a que las actividades industriales pueden causar daños sin que exista intención o negligencia por parte del causante, estimado doctor. La responsabilidad del Estado. En muchos sistemas jurídicos, la responsabilidad del Estado se configura bajo el principio objetivo. Por ejemplo, si un servicio público falla y causa daños a terceros, el Estado puede ser responsable sin necesidad de demostrar culpa, mi estimado doctor. En animales domésticos también, la tenencia de animales domésticos puede garantizar y generar la responsabilidad objetiva. Si estos causan daños a terceros, por ejemplo, si un perro le muerde a una persona, el propietario puede ser responsable sin necesidad de demostrar negligencia, mi estimado doctor. Podemos decir que hay la principal diferencia entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, que radica